Bien, vamos a iniciar ya nosotros, ¿verdad? Los demás que se vayan integrando en el transcurso. Voy a compartir pantalla para que hagamos nuestro pequeño recordatorio, nuestro pequeño resumen de los temas que habíamos hablado en nuestra última clase, que fue el miércoles. Entonces, de los puntos que nosotros tocamos el miércoles en nuestra clase, ¿qué nosotros decíamos? ¿Qué nosotros estábamos hablando? Recuerdo que hablamos, por ejemplo, de los diferentes de la clasificación de las empresas, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la clasificación de las empresas que habíamos hablado en la clase anterior? Sí. Bien, y usted nos puede decir, puede ayudarnos con una idea. Hablamos de las empresas externas e internas. Bien, y también decíamos una clasificación, ¿verdad? Que se clasificaban en tres tipos. ¿Quién recuerda esa parte? Giovanni tiene la manita levantada. Decíamos que se clasifica en comercializadoras, transformadoras y de servicios. Muy bien, sí, tenemos empresas de servicio, comercializadoras, manufactureras o transformadoras o industriales. ¿Y qué podemos decir de las empresas de servicio? ¿Qué recuerdan de las empresas de servicio? ¿Cuáles son y a qué se dedican? Juan Josué. La que brinda un servicio como Claro, así la compañía de celulares que dan un servicio de internet, Bien, son de aquellas, cable. exactos, muy bien. Las empresas de servicios son aquellas que cubren necesidades básicas de la persona y como decía Juan Josué, son aquellas que, ¿verdad? Me proporcionan ese bien de una manera que yo no puedo tocarla. Por ejemplo, Claro, Edenorte, una empresa de telecable. Muy bien. Y las empresas comercializadoras, ¿quién recuerda? ¿Quién las recuerda? ¿Cuáles son esas? O tiene la manita levantada. Son las que se dedican a la compra y venta de artículos, como Muy supermercados bien, y así se va. exacto. Son aquellas que se dedican a la compra y venta de artículos, de productos, los cuales ya están elaborados, están terminados. Muy bien. Ella nos puso el ejemplo de un supermercado. También tenemos una ferretería, una farmacia, tiendas departamentales. Excelente. Y las empresas industriales o manufactureras. ¿Cuáles son estas, Juan Josué? Esas son las que crean su propio producto, como en la zona. Muy bien, así es. Son aquellas que transforman, ¿verdad?, la materia prima en un producto terminado y decíamos, poníamos de ejemplo, las zonas, ¿verdad?, que tú llevas las telas, el botón, el hilo y hace una pieza, un vestido, una blusa, un pantalón. Leche rica, que se lleva la leche y de ahí sacamos varios tipos de productos o las frutas para el jugo. Son las que me transforman ese producto. Así es. Y aparte de hablar de las clasificaciones de la empresa, nosotros también hablábamos de lo que era la contabilidad financiera. ¿A qué se dedica la contabilidad financiera? ¿Qué hace la contabilidad financiera? Vamos a ver. Heidi.
A mi entender, la contabilidad financiera es la que se carga de las finanzas de una empresa, de los ingresos y gastos que tenga y deuda. Muy bien, así es. La contabilidad financiera, dice Jaime, se va a encargar de todo lo que es la parte de finanzas, de controlar, ¿verdad?, los egresos, que son los gastos, de saber utilizar y manejar las utilidades de los recursos que son ingresos, de aumentarlo. Y también recuerdo que hablábamos de la contabilidad administrativa. Yo les decía algo con respecto a la contabilidad administrativa. Vamos a ver, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda la contabilidad administrativa? Que yo le decía que esta debe de coordinar. Recuerda, la contabilidad administrativa es aquella que coordina, que controla, es quien supervisa los procesos de que todo esté marchando de manera adecuada. Y teníamos también que hablamos de la contabilidad fiscal. ¿Cuáles características, cuáles aspectos tenía la contabilidad fiscal? Vamos a ver, estamos recordando. Estamos haciendo un recordatorio. ¿Quién recuerda? Otra vez, Juan Josué. No es la que maneja los gastos y esas cosas. Tiene una ¿Cuál empresa? particularidad, la fiscal. Vamos a ver, ¿quién más se anima? La fiscal, ¿cuál es su particularidad? ¿A qué se dedica esa contabilidad? A que los libros estén en orden para la hora de los impuestos. Exacto. La contabilidad fiscal es aquella, ¿verdad?, que yo hago mi declaración, yo completo, lleno mis formularios para hacer mi declaración jurada a la DGI sobre mis impuestos en mi empresa. Así es. Muy bien. Entonces también nosotros inmediatamente comenzamos a hablar. Ahora sí voy a compartir. Nosotros hablábamos de las transacciones, que yo les decía que las transacciones es ese intercambio que se da por un servicio. Es donde yo doy algo a cambio para obtener aquello que yo necesite. Y también, aparte de la transacción, nosotros hablábamos de la cuenta y decíamos que la empresa, ¿verdad?, en la parte de lo que es de la contabilidad, tiene tres grandes cuentas que sirven como herramienta de esta, que es el activo, el pasivo y el capital. Déjenme ver, alguien tiene... ok, nadie tenía la manita levantada. Entonces, ¿qué ustedes recuerdan? ¿Qué es un activo? Cuando hablamos del activo en la clase pasada, ¿qué decíamos? ¿Cuál es su concepto de activo? ¿Qué son los activos? Activos son los bienes. Excelente. Los bienes que posee una empresa. ¿Verdad que sí? ¿Quién me puede dar un ejemplo de activos? Serían los comedores, los muebles, Muy computadoras. bien, si estuviésemos hablando, por ejemplo, de los activos que nosotros tenemos, hablamos de los muebles, ¿verdad? Los electrodomésticos que tenemos en una casa. Si hablamos de una empresa, decimos los escritorios, las computadoras, las fotocopiadoras, los vehículos, todo eso son activos. Y el pasivo, ¿qué son los pasivos o qué es el pasivo?
Juan José tiene la mano levantada. Sí, estaba buscando, le iba a dar la oportunidad a Nelcy. Los pasivos son como las deudas. Lo Es que el te debe. total de deuda. Ah, Muy bien, Las- pero así mismo, como nos dijo Nelcy y Juan Josué. Los pasivos son las deudas, las cuentas que yo tengo a pagar. ¿Y el capital? ¿Qué es el capital? Es como un dinero que se invierte ya. Ajá, es como lo que se invierte, una inversión. Muy bien. Es aquel dinero que yo utilizo para invertir. ¿Verdad que sí? El que yo al inicio comienzo un negocio, es mi capital de trabajo. Así mismo es. Entonces, ya pasando a este material y haciendo ese recordatorio completo de lo que nosotros vimos en la última clase, vamos a pasar a esta partecita, ¿verdad? No le había pasado este slide porque era de lo que estábamos hablando. Activos, recordando, son los bienes, todo lo que me pertenece. El pasivo son las deudas y el capital es ese aporte, esa inversión que hacen los accionistas. Entonces voy a mostrar algo bien importante. Déjenme habilitar la pantalla completa. Miren. Este cuadrito que está aquí, si usted desea, puede tomarle una captura. Es un recuadro que yo utilizo de una manera muy didáctica. Y siempre les digo que si usted este cuadro lo aprende, no como botella, sino lo voy a aprender como conceptos básicos, es como que usted tiene todo solucionado en la contabilidad. Porque este cuadro me va a ayudar a mí a conocer el movimiento de las cuentas. En contabilidad, el movimiento de las cuentas es cómo la cuenta va a aumentar o cómo la cuenta va a disminuir. Es decir, si yo voy a agregar ingresos o voy a sacar ingresos. Entonces, también la contabilidad es muy ordenada. La contabilidad no se trabaja y que en desorden, por eso existe la contabilidad. Para yo organizar mi empresa, para yo registrarla. Y esto me ayuda a mí las mismas cuentas. Aparte de las cuentas de activo, del pasivo y del capital, también existen otras 3 cuentas más que me van a ayudar a mí a hacer mi registro, a yo conocer lo que es mi área contable. Aquí está. Aquí tenemos nuestro recuadro donde voy a tener columnas con las posiciones. La posición es el orden. Cuando hablamos de orden, ¿verdad? Es que hay una secuencia que siempre va a ser así. Luego voy a tener el nombre de la cuenta según su posición y su orden, cómo éstas se mueven, cómo éstas se comportan. Luego vamos a tener columnas con las clasificaciones, porque asimismo esa cuenta se clasifican y vamos a tener ejemplos. Voy a explicar esto bien detallado. Cualquier cosa que usted no entienda, inmediatamente usted me pregunta. Bien, a toda confianza que estamos para eso. Este recuadro que está aquí es lo que nos va a enseñar a trabajar contabilidad. Por eso le dije al principio que es muy importante. Si usted lo maneja y lo conoce y se lo aprende de manera natural, todo lo de contabilidad ya usted lo va a tener resuelto de manera rápida. ¿Preguntas? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Todo claro, chicos? Sí, maestro. Entonces. Aunque hay estudiantes con la mano levantada, como Nelcy. Sí, adelante. Si tienen la manita levantada, abran el micrófono, por favor. Perdón, Yo no se lo me estoy marcó. viendo. Ok.
Si tienen dudas, abren el micrófono porque al yo colocar la pantalla en grande para que vean bien el recuadro, no puedo verle la manita levantada. O alguien que me ayude ahí para que sea como moderador en el momento. Bien. Entonces, en la posición número 1 tenemos a la cuenta de activo. Los activos, cuando yo hablo aquí del origen, es como si fuera el nacimiento, es como si usted dijera, nací en Santiago, nací en San José de la Mata, nací en Mao, ¿verdad? El origen es donde nace la cuenta. Entonces, esa cuenta del activo, su origen es deudor, nace en el lado deudor. ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a mover la cuenta? ¿Cómo se va a comportar? En contabilidad nosotros vamos a trabajar siempre en base a dos lados. Un lado que va a ser un lado débito y otro lado que va a ser un lado crédito. Entonces, el activo se mueve o se comporta en que va a aumentar en el lado débito, va a disminuir en el lado crédito. Cuando yo hablo de aumento, es que si yo tengo dinero, ingreso dinero a mi cuenta, esta aumenta. Que si yo tengo un sofá y compro otro sofá, está aumentando porque ahora tengo dos sofás. Que si yo tengo un computador y compro una impresora, mis activos están aumentando porque ahora tengo dos activos. Y si yo hablo de el crédito, que es la disminución, es cuando tú, por ejemplo, retiras dinero de una cuenta bancaria, que obviamente va a bajar, que si tú tenías 3 computadoras y vende una, ahora baja porque te quedan 2, que si tú tenías 3 vehículos y vende 2, te queda 1, ¿verdad? Ese es el movimiento de la cuenta. Aumento el activo en el débito y disminuyo en el crédito. Y por tal razón su origen es deudor. Entonces, dentro de la clasificación de las cuentas, hay dos tipos de clasificación. Una que se llama real o cuentas real o cuentas reales. Y la cuentas nominal o cuentas nominales. Las cuentas reales son las cuentas que siempre se quedan aperturadas en contabilidad y pertenecen a las 3 cuentas principales de contabilidad, al activo, al pasivo y al capital. Y también son llamadas cuentas reales porque pertenecen a mi ecuación contable. Recuerdan que con las 3 cuentas fundamentales yo creo lo que es una ecuación contable, que la veíamos aquí. Mírenla aquí. Que el activo es igual al pasivo más el capital. Que si yo tengo un peso de deuda y un peso de inversión, es decir, 1 más 1, 2. Y obviamente mis activos, los activos que yo tengo deben de ser igual a yo sumar las deudas con el capital contable. Entonces, dentro de esa clasificación, por eso son cuentas reales, porque me forman mi ecuación contable. Y también yo puedo preparar un estado financiero llamado balance general. ¿Cuáles son ejemplos del activo? El efectivo, obviamente. Mi dinero líquido es un activo. Es uno de los activos más líquidos y principales que yo tengo en la empresa. Y para eso surgen las empresas, para generar ganancias. Las cajas chicas, cuentas por cobrar, vehículos, materiales, los inventarios que yo tengo en mi empresa, edificios, el seguro pagado por adelantado, cuando usted tiene un vehículo y paga un seguro por un año completo o un alquiler por un año completo, también es un activo. Todo eso son ejemplos de activos porque son bienes. ¿Pregunta con esta primera parte?
¿Se entendió las ideas que le proporcioné? Sí, maestro. Sí. Muy bien. Entonces, luego nosotros pasamos a la posición número 2. La posición número 2 están las cuentas del pasivo, ¿verdad? Que son las deudas. Y el pasivo, su origen es acreedor, es decir, es de origen crédito, porque los pasivos en los lados que tienen la contabilidad aumenta en el lado crédito y disminuye en mi lado débito. Es decir, si yo voy acumulando deudas, estas van aumentando a su lado crédito. Si yo las voy pagando, que van disminuyendo, lo van a hacer en el lado débito. Como les dije, también en su clasificación pertenecen a las cuentas reales porque forman parte de la ecuación contable y también con esta yo puedo hacer el estado financiero del balance general. Ejemplos de pasivos: cuentas por pagar, ¿verdad? Algún documento por pagar, hipotecas por pagar, préstamos por pagar, suplidores por pagar, impuestos por pagar, etcétera. Todas las deudas que yo tenga. En la posición número 3, en su orden, está el capital, que también el capital es de origen acreedor. Es decir, cuando yo hago una inversión de un capital, me va a aumentar en el lado crédito. Cuando yo tengo una pérdida, por así decirlo, en la empresa, que es una disminución de mi capital, lo hace por el lado débito. Y de igual manera, su clasificación dentro de las cuentas es real. Vuelvo y le digo, forma parte de mi ecuación contable y puedo realizar mi balance general. Ejemplo, la inversión inicial que hacen los dueños, socios o accionistas. ¿Cómo vamos hasta aquí con estas 3 primeras cuentas? ¿Vamos bien? Sí. Excelente. Posición número 4. En la posición número 4 tenemos los ingresos. ¿Qué son ingresos? Es todo lo que entra por ventas de un producto o por ventas de un servicio, porque, como les decía ahorita, si usted tiene una empresa, por ejemplo, que se dedica, una agencia de viaje que se dedica a vender pasajes aéreos, fines de semana en hoteles, una empresa de servicio. Todos los ingresos que aquí entren es porque yo vendo esos servicios. O si usted tiene una empresa que realiza sillas, todos los ingresos que entra es por la realización de sillas de un producto. Los ingresos también son de origen acreedor. Es decir, aumento en el lado crédito cuando estoy vendiendo mucho, que entra dinero, que entra ingreso por ventas. O cuando tengo disminución por las ventas en su lado débito. Los ingresos en finanzas y en economía es una cuenta que depende del capital. ¿Por qué depende del capital? Porque el capital es mi inversión. Cuando yo invierto quiero generar que ventas, y esas ventas se dieron por la inversión que yo hice. Si yo no hubiese hecho esa inversión de mi negocio, ahora mismo no hubiese tenido ingresos por ventas. ¿Se entiende esa idea? ¿Podría repetirme? Le voy a poner un ejemplo. Yo les decía que los ingresos es una cuenta dependiente del capital.
¿Por qué? Si usted tiene 100,000 pesos y dice, yo voy a poner una tienda de ventas de pantalones jean, usted tomó ese dinero, esos 100,000 pesos, como inversión y lo invirtió comprando pantalones jean. ¿Qué pasa? Que al final del año, cuando tú sacas las cuentas y todo eso, te ganaste 300,000 pesos. Es decir, tú hiciste una inversión de 100, te ganaste 300. Hay 200 en ganancia porque 100,000 fue la inversión. Quiere decir que esos ingresos que tú generaste por encima fueron porque tú invertiste 100,000 en esos pantalones y se vendieron. Si tú no hubiese hecho la inversión de esos pantalones, ¿tú hubiese tenido esa ganancia, ese dinero? No. ¿Sí o no? No. Entonces, eso es lo que sucede con el capital y el ingreso. El ingreso se da por la inversión de mi capital. ¿Se entendió ahora? Sí, gracias. Siempre. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Sí. Adelante. Sí, dígame la pregunta. ¿Cuándo yo sé que una cuenta es nominal y real? ¿Cómo yo identifico? Precisamente por estas partes de los ejemplos. Real van a estar dentro de estos tres, dentro de esta tres clasificación. Real, todos mis activos. Real, todas mis deudas. Real, la inversión. Nominal, las ventas. Nominal, los costos. Nominal, lo que sea gasto. Aquí lo estamos viendo como teoría, pero por eso le digo, esta parte de la teoría nos va a ayudar al momento de la práctica para desenvolvernos, porque en la práctica nosotros debemos de conocer, ¿verdad? Estos ejemplos nosotros debemos de identificarlo, a qué clasificación pertenecen. Y cuando yo aprenda a clasificarlo, inmediatamente yo voy a saber dentro de su clasificación si son reales o son nominales. Cuando yo termine este recuadro, tenemos un ejercicio a realizar para que ustedes identifiquen precisamente. Entonces, siguiendo con esta parte de los ingresos, yo les decía, ¿verdad?, que los ingresos en su clasificación es nominal. Nominal quiere decir que las cuentas se cierran anualmente. Las cuentas reales no. Las cuentas reales siempre perduran. Es como decir, las cuentas reales son la protagonista de la película, que nunca muere. Las nominales, el malo que muere. Se lo estoy poniendo como más en el día a día, como buscándole cómo yo poder transmitírsela para que ustedes puedan ir entendiendo esta parte teórica. Entonces, como yo les decía, con estas cuentas nominales yo hago un estado de resultado. El estado de resultado es que me va a decir a mí si yo gané como empresa o si yo perdí. El estado de resultados se hacen con las cuentas nominales. El balance general que me dice a mí la situación de la empresa se hacen con las reales. Ejemplo de ingreso, como yo les dije, las ventas que se hacen al contado o que se hacen a crédito. ¿Cuáles son las ventas al contado? Aquellas que cuando tú vendes te pagan inmediatamente. De una vez te pagan cash, con efectivo, con tarjeta, ¿verdad? Te pagan. ¿Cuáles son las ventas a crédito? Aquellas que se convierten en cuenta por cobrar, que tú, por ejemplo, llevas la mercancía hoy viernes y va el viernes de la semana siguiente a cobrarla. O tú la llevas hoy viernes y va el lunes a cobrarla. A la que se quedan, como uno dice popularmente, aquellas que tú fías,
son las ventas a crédito. ¿Preguntas? Pregunta no, un aporte. Que lo que es a crédito también va a depender el plazo de pago que se le da al cliente. Por ejemplo, al cliente que es para pago cada 15 días, cada 30 días, cada 60 días y así sucesivamente. Exacto. Son aquellas que yo dejo y voy en ese transcurrir de tiempo a cobrarla. Como nos decía la compañera, todo va a depender del tiempo que la empresa les dé para pagar. Luego, en la posición número 5 tenemos los costos. ¿Qué son los costos? Es lo que como dice su nombre, lo que me cuesta producir el producto. Por ejemplo, si yo quiero emprender y me dedico a fabricar dulces de coco, cuando yo hago mi dulce de coco, mi pote, yo digo, bueno, este dulce de coco sale, que así es que uno dice popularmente, ¿verdad que sí? Este dulce de coco sale a 50 pesos el pote, porque el pote vale 10, el azúcar, la leche, el coco, las especias, ahí se van 40 pesos. Entonces, el dulce me sale a 10 pesos, a 50 pesos. Pero tú no vas a vender el dulce a 50 pesos, ¿verdad que no? Porque entonces no vas a ganar nada. Tú dices, yo lo vendo a 100. Cuando tú se lo llevas a tus clientes que te pagan los 100 pesos, inmediatamente tú los recibes. De esos 100 pesos, hay 50 que va para la producción, porque están los 50 que te costó hacer ese dulce. Y los otros 50 son los beneficios o las ganancias. ¿Se entendió la idea? Creo que una manita levantada. También, profe, cuando uno compra, por ejemplo, yo vendo ropa interior. Si el panty me costó 50 pesos para yo tenerlo en inventario y venderlo, ese viene siendo el costo de esa mercancía, lo que me cuesta yo adquirirla para revenderla. Exactamente, así mismo. Si es un producto, por ejemplo, terminado. ¿Sí? ¿Hay otra manita levantada por ahí? ¿Alguien más? Ok. Bien, también es así, como nos dice nuestra compañera. Si usted también se dedica, por ejemplo, a vender zapatos bueno, sí, vamos a colocar esa parte. Yo voy a vender zapatos. Los zapatos yo los compro a 200 pesos. Eso es el costo, lo que te costó a ti adquirirlo. Y obviamente a ese costo tú le vas a poner un precio de venta, que es el que tú le vas a colocar para tus clientes. Lo vendo a 300, lo vendo a 3.5. El cliente cuando te paga el precio completo. Y ya ahí está incluido lo que te costó adquirir esos zapatos para venderlo y lo que sería tu ganancia. Adelante, que creo que hay alguien que quiere decir algo. Soy yo, profe. Además hay otra manera de usted acumular más ganancias. Supongamos que usted compró un perro, vamos a suponer un pastor alemán raza pura por 25,000 pesos, ¿verdad? Una hembra. Usted le pega un macho que sea también de raza pura. Vamos a suponer que usted lo compró por 25,000 pesos. Salen como 4 o 6 cachorros. De esos 4 o 6 cachorros, usted lo vende cada uno por 18,000 pesos. Usted tiene más ganancias de lo que usted gastó en la perra. Por así decirlo. Exacto. Porque tú tuviste un costo inicial. Pero esa producción, obviamente, se distribuyeron en 3, en 4.
Es decir, es como tú decir los 20,000 distribuido entre los 4 a 5,000, lo vendo a 18, a cada uno le gano 13. Es lo mismo, es tú Y tiene lo más que ganancia. te costó adquirir. Exacto. Ahora, profe, yo no Sí. podía hablar en la anterior clase, era porque tenía falla con el internet, falla con el teléfono y varias cosas, pero ahora ya está todo bien. Gracias. Ah, no, excelente. No, y estos últimos días la red ha estado terrible. Terrible ha estado la red. Yo que soy clienta de Claro, esto ha sido terrible, como del martes para acá. Para usted nada más, para todos. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo, profe. Bueno, sí, para todos. Sí, dígame. También un ejemplo, Adelante. cuando uno compra la mercancía y uno tiene que dirigirse hacia, o sea, a buscar la mercancía, por ejemplo, lo que uno gasta de combustible, uno debe incluirlo en el costo también, porque si no, eso va a ser pérdida, ¿verdad? Muy bien, excelente, así mismo es. Hay un costo por flete. Todo eso se incluye el producto. Por ejemplo, las chicas que tienen salones de belleza, tú dices, bueno, un lavado con productos básicos me sale a 100 pesos. Entonces yo lavo un lavado normal, dependiendo el largo, porque usted va a utilizar una cantidad X de producto. Un pelito corto no se va a llevar la misma cantidad de producto de un pelo largo. Entonces usted dice, bueno, para pelo corto, arreglar un pelo corto me sale en 350, un pelo largo en 500. Si son los chicos, el mismo peluquero le dice, mira, si es la cabeza completa son 250, no sé, 200. Si nada más aquí la barba son 150, porque él sabe lo que le va a llevar cada uno de esos servicios. Todo eso es costo. Él dice, bueno, yo arreglé la barba, que la crema, que el gilet, que lo demás son 75, pero yo lo hago a 150 porque está mi ganancia. Si voy a pelar, la pelar me salen a 100, pero yo pelo a 200. Todo eso se incluye, todo. Lo más mínimo que usted entienda un producto, todo va a depender. Tú vas a saber, me costó en tanto, ahora yo lo voy a vender con precio de venta. Eso es el costo. Y entonces, ¿qué pasa con el costo? Que su origen es deudor, es decir, aumenta en el débito, disminuye en el crédito, porque el costo de venta se recupera. ¿A qué llamamos que se recupera? A lo mismo que estamos hablando. Vamos a poner el ejemplo de nuestra compañera que nos dijo de la ropa interior. Ella compra un panty, un interior, 50 pesos, lo vende a 100. Cuando tú cobras esos 100, está volviendo la inversión. ¿Para qué? Para tú volver a reinvertirlo. Otra vez se recupera. Nuestro compañero, por ejemplo, con la parte de los perros. Cada uno le va a salir a 5,000, pero lo vende a 18. Ya recupera esos 5,000, ganancia 13,000. Si es, por ejemplo, para el mismo lavado que les decía ahora, de un pelo, me sale a 100 pesos el lavado, yo lo hago a 3,5. El cliente te paga 350. Saca los 100 pesos, ¿verdad? Del costo y los otros 250 van en ganancia. Es decir, lo que me costó fabricar un producto o un servicio, pero que otra vez vuelve, el costo siempre yo lo recupero. Ya sabemos que pertenece a la clasificación nominal. Con este puedo hacer mi estado de resultado, que me dice si yo gano o pierdo, y aquí tenemos el ejemplo. Son los costos de adquisición de un producto o un servicio y que recupero. Entonces, en la posición número 6, que es la última, están los gastos, también de origen deudor, es decir, que los gastos aumentan al lado débito, disminuyen al lado crédito. ¿Qué son los gastos? Son todos aquellos que son necesarios al momento de yo hacer un producto, ¿verdad? O servicio, pero que no puedo recuperarlo. Es un dinero que es necesario, algo que es necesario, pero no tengo la manera de yo recuperar
ese dinero invertido. Por ejemplo, la energía eléctrica. Usted paga la energía eléctrica hoy y pagándola sigue debiendo y no hay manera que tú la recuperes. No hay manera que yo recupere mi energía eléctrica. El servicio de telecomunicación no se recupera. Es un gasto que tú siempre lo tienes ahí constante. Un servicio de una publicidad. Voy a pagar un mes en una publicidad radial. Ya te dieron la publicidad, se gastó. ¿Verdad? Un salario, los sueldos son gastos, porque tú pagando sigue debiendo el empleado, porque el empleado sigue en la secuencia del mismo trabajo. Y obviamente la energía eléctrica es necesaria, ¿para qué? Para yo hacer mi producto, para yo vender. El internet es necesario para yo también, para mi empresa. Los salarios son necesarios porque tengo que tener una mano de obra, empleados. Bien. Y obviamente también es nominal, ¿verdad? Pertenece a la cuenta de resultados. Y aquí tenemos ejemplo. Un gasto es una erogación. Las erogaciones son salida de dinero que no se recuperan. Por ejemplo, agua, luz, suelo, la reparación del vehículo para la empresa es un gasto, el mismo mantenimiento del vehículo es un gasto, el combustible de ese vehículo en la empresa es un gasto, porque el combustible tú lo utilizas, se quema, se evapora, ya, tiene otra vez. ¿Preguntas sobre esta parte? ¿Preguntas, chicos? De mi parte, todo claro hasta ahora. Qué bueno, me alegro bastante. Muy bien, voy a sacar un poquito esta pantalla. Para que pasemos a hacer un ejercicio que le voy a colocar. Le muestro ahora mismo. Me avisan si se ve la pantalla. Aún no. Sí, fue que como que se quedó un momentito ahí, pero aquí está. Se ve, se está viendo ahí. Se ve. Está cargando ya. La G. Me avisan. Ya sí se ve. Sí, ahí sí. Ok. Vamos a hacer ahora este ejercicio. En este ejercicio dice, identifica cada uno de los ejemplos de esto que están aquí. Según corresponda, usted va a identificar los ejemplos y según corresponda, usted va a colocar la cuenta y la clasificación. Ejemplo, voy a hacer el primero. El efectivo pertenece a la cuenta de activos, ¿verdad? Y dentro de su clasificación son a las cuentas real. ¿Se entendió? ¿Se entendió Sí, el se ejemplo? entendió. Sí. Muy bien. Entonces, Explícalo de vamos nuevo, a profe. hacer... Ok. Borré ahí. Yo tengo varios ejemplos de cuenta. Aquí, varios ejemplos. Entonces, yo quiero que ustedes identifiquen a qué tipo de cuenta pertenecen y
clasificación también pertenece. Entonces, el primer ejemplo que yo tengo es el efectivo. Ya yo sé, porque acabamos de aprender, que el efectivo es un activo, porque es un bien que tiene la empresa. Y también sé que dentro de su clasificación pertenece a las cuentas reales, porque, ¿verdad? Está dentro del grupo de los activos con los cuales yo hago la ecuación contable. Eso lo vimos ahora en el cuadrito. ¿Se entendió nuevamente el ejemplo? Sí. Ahora sí. Sí. Bien, entonces, tenemos, yo creo que en 10 minutos se puede trabajar. Entonces tenemos 10 minutos para trabajar. Cualquier cosa, estoy por aquí.
Hacemos ejercicio. Somos esa cosa. Ay, yo seguí cachifiando. Tú no tienes caidero. Eso caidero tuyo no sirve. Son Lenidio 3. Son Lenidio 7,000 pesos. Debería de coger uno de esos por dinero. Uno de esos, solo. Oye, sigue cachicando, ¿no? Pero con esto, ya con esto, te descuentan. Mira, 600 pesos. Ese te sale 20 y pico. Porque tú tienes 600 ya, ¿Y qué haces que eso es un cosa? No, eso es ticket. Te hacen una rebaja, ¿verdad? Ahí, de 600 pesos por eso. Entonces, si cuesta 1,200, donde te rebaja. Ya. Está bien. ¿No quiere caer? Ponla ahí, yo lo veo. Para estar cachifiando. No me lo botes, que yo no te lo cojo. No, jamás. Usted no tiene caidero. ¿Para cachifiar? A ti se te presenta poner un sancocho en una mesa. ¿En qué tú lo vas a poner? En esa que está ahí. En esa que está ahí. Tiene que tener una buena paila. ¿Y ya ustedes vinieron a bañarse? Claro. Y lleva ahí agua. Tú viste. Profe. Profe, ¿tienen la Lo que ella dijo que incentiva? se va a poner. Ustedes son como un loco. Profesora, Sí, ¿tienen la audio no, encendida? yo voy a poner la blusa de cuadro y la voy a amarrar ahí adelante. Claro, eso yo le dije. Y María no ha llegado. Profe, ¿tienen la audio Doña encendida? Antonia no se movió. Es una cepa, María. Ella puso una cepa ahí. Y Es que ella mucho la bocina en vez de pero no escucha. Sí, eso es bueno, lo que pasa es que a ella no le gusta esos trozos nada más. Cuando ella vivía en el campo, su mamá hacía mucho de eso. ¿Estás hablando? De oña, por eso vengo yo a verlo de 4 años para acá, que eso se come. Y que la gente comenzó a comerse eso, porque en tu casa producían apio. Ay, oye, eso era lo que más. Y ahora me dice, ¿qué barriga que tú tienes? Esa barriga está chiquita. Bueno. ¿Qué se cuenta muy bien? Nada, dando esta clase. Y a Rafa, que cómo le fue la entrevista. Y que le fue bien, le dije que le fue muy bien. Profe, tiene el micrófono encendido. Profesora. Vete. Está en clase. Ella tiene la bocina muteada, no va a escuchar. Ahorita. ¿Ya terminaron? Tener el micro encendido, maestra. Discúlpenme. Ustedes saben cuando uno está en clase y aparece su mamá aquí a enseñarle de que oye para que uno ande cachifeando. Eso es terrible. Díganme ustedes de que para uno está ahí, no, eso no se puede. ¿Terminaron el ejercicio?
¿O les falta todavía? Chicos, ¿les falta todavía con el ejercicio? Sí, parte. Sí, todavía. ¿Y los demás? ¿Cómo van? Profe, yo lo estoy llenando, ¿verdad? Pero como yo le conté hace rato que tenía problemas en el teléfono, que no escuchaba ni nada, yo lo que entendí lo que era pasivo y activos. Entonces yo lo estoy llenando a lo que yo sé. Si no hay problema en eso. Sí, sí, como quiera lo vamos a corregir aquí, pero quiero ver cómo van, si están trabajando, si ya terminaron, si van avanzando. Estamos haciendo las gestiones. Ah, bueno, ok.
Bien. Vamos entonces a revisar el ejercicio. Las hipotecas por pagar. ¿A qué cuenta pertenecen? Vamos a ver. Manita aquí levantada. Paloma. Las hipotecas por pagar son pasivos. Son pasivos, ajá, y pertenecen a las... Real, muy bien. Así es, porque son deudas. Caja y banco. Vamos a ver aquí a Nelson. Cajas y bancos activo y real. Ok. Muy bien, y su clasificación es real. Gasto de publicidad. ¿Quién continúa? Las manitas levantadas. Vamos a ver. ¿Quién más? Gasto de publicidad. ¿Nadie más? Eso es ¿Nadie pasivo, más va a profe. participar? Vamos a ver. Profe. Gastos nominales. Bien, los gastos, recuerden que son salida de dinero, ajá, son deudas. Los gastos de publicidad son gastos y son nominal, así mismo. Bien. Y cuentas por pagar. Pasivo. Exacto, pasivos, muy bien. ¿Y es real o es nominal? Real. Real. Recuerden que activos, pasivos y capital son real. Cuentas reales. Cuentas por cobrar. Activo. Un activo, muy bien. Muy Un activo real. Porque, exactamente, es real. Así es, porque son deudas que cuando yo la cobro, adquiero el dinero y obviamente pertenecen a la clasificación real. Equipos de oficina. Es activo. Activo. Y es real, muy bien. Los equipos de oficina son bienes, ¿verdad? Sabemos que son activos. Muy bien. Maquinarias, las maquinarias. También son activos y son real. Así es un activo y es real. Muy bien. Así es. El costo de venta. Costo nominal. Los costos. Así es. Costo nominal. Son costos. Nominal. Muy bien. Voy a ampliar aquí un poquito más. Bien. Capital. El capital que es activo real. Activo. ¿Quién más? ¿El capital qué es? Activo real. El capital, es capital. Recuerden que el capital es la inversión, capital es el capital. En este caso, y es real. Y es muy bien. Préstamos por pagar. A crédito. Pasivo real.
Para mí es crédito. Pasivos. Es una deuda. Pasivo Sí, real. pasivo real. Y es real. Pas- Es un pasivo, es una deuda porque debo un préstamo. Así es, aquí lo pusimos, pasivo y real. Los dividendos. Creo que no lo expliqué ahorita, pero los dividendos son ganancias que tiene la empresa. Y los dividendos pertenecen al capital. Forman parte del capital porque son ganancias que se distribuyen a los socios. Por ejemplo, nosotros somos socios, tenemos una empresa, tuvimos beneficio, 20 millones de pesos, eso se distribuye entre todos los socios, esos son los dividendos, la distribución de las ganancias. Y por tal razón, pertenecen al capital y son reales. Y la caja chica. Activo real. Así es un activo y es cuenta real. Ingresos por servicio. Los Activo ingresos por servicio. Ingreso nominal. ¿Alguien más? ¿Cómo alguien más lo colocó? Ingreso nominal. Así es. Los ingresos por servicio son ingresos nominales. Muy bien. Recuerden que los ingresos son ventas. Yo puedo tener ingresos por productos terminados, por servicio, dependiendo del tipo de empresa. Y el gasto de sueldo. Pasivo. Pasivo. Gastos nominal. Gastos no. Gastos, así es. Exacto, gastos nominales. Los pasivos son deudas. Los sueldos son gastos, porque son cuentas, son salidas de dinero que yo la necesito para mi producción, para mi empresa. Ahora, un sueldo se vuelve un sueldo por pagar cuando yo todavía no he pagado la nómina. Pero cuando yo pago la nómina, inmediatamente es un gasto de salario. Vehículos. ¿A cuál pertenece vehículo? Un gasto. Capital activo. Activo real. El vehículo es un activo porque es un bien. Recuerden que los bienes, un vehículo es un bien y es real. Y los suplidores por pagar. Pasivo. Muy bien, son pasivos y es real. Real. Pasivo real. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta con estos ejemplos que usted no haya entendido el por qué al momento de colocar la cuenta o su clasificación? Vamos a ir cerrando los micrófonos, chicos, ya, para que se pueda entender mejor. Les decía que si quedó alguna duda con respecto a estos ejemplos, cuando colocamos las cuentas o cuando hicimos su clasificación. ¿Hay alguna duda con respecto a estos ejemplos? Sí, en el caso del vehículo. ¿Por qué es un activo? Porque para mí es que era un capital. Bien. El capital son inversiones para tú realizar, para tú emprender un negocio. Entonces, los vehículos son bienes. Lo que pasa es que tú lo estás viendo como, yo invertí en un vehículo. El vehículo es un bien. Uno lo utiliza popularmente como, invertir, pero es
es un bien, es algo que yo poseo, que posee la empresa. Por eso es que es un activo que es depreciable porque tiene un uso, un desgaste. El capital siempre se mantiene en una empresa y al contrario aumenta. ¿Se entiende la idea? Ya, ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Ok, bueno. Entonces voy aquí. Déjenme compartir nuevamente la pantalla con la presentación que teníamos. Bien, les decía ahorita que este recuadro, esta tabla que nosotros tenemos aquí, nos iba a ayudar, nos va a ayudar bastante. Al principio es muy posible de que, obviamente, porque estamos aprendiendo de inicio, hay algunas cositas que usted tenga que revisar, volver atrás. Por eso yo le dije ahorita, pueden tomar una imagen de esa pantalla para que la tengan y así, ¿verdad? Poder trabajar al momento que estemos con las transacciones. Ya luego de nosotros hacer varias prácticas, mucho de esto se va a ir quedando grabado, lo vamos a ir aprendiendo, no es lo mismo tú aprenderlo como así rápido, viendo algo por primera vez, que cuando tú lo vas poniendo en práctico, lo vas realizando y que eso mismo te ayuda a grabar, ¿verdad? Lo que es estos conocimientos. Entonces, aquí tenemos, poner esta pantallita en grande. Esas cuentas que nosotros tenemos ahí se clasifican. Tenemos aquí clasificaciones y los activos tienen varias. Aquí tenemos los activos corrientes. ¿Cómo yo clasifico los activos corrientes? Bueno, activos corrientes son aquellos que en un periodo de un año se convierten en dinero, se convierten de manera líquida. Y obviamente es la parte de un ciclo normal que tiene un negocio. Aquí tenemos, por ejemplo, el efectivo en caja y banco, es activo corriente, porque representa, ¿verdad?, la parte más líquida que tiene una empresa. Si tú tienes efectivo, tú adquieres, tú compras lo que tú desees de manera rápida o de una vez. Las cuentas por cobrar, que, como yo les decía ahorita, se producen por yo vender algo a crédito a un tiempo que yo luego lo voy a ir a cobrar. Cuando yo lo cobro, inmediatamente también adquiero dinero. Son activos corrientes. Por ejemplo, otras cuentas por cobrar también son activos corrientes. Los alquileres de algún negocio, de alguna propiedad, de algún terreno, porque mensualmente te van pagando. El inventario que tiene una empresa también es un activo corriente. A los activos corrientes también se le llama circulante porque es rápido. Los inventarios son activos corrientes porque esa materia prima yo la voy a transformar en un producto. Si yo hago silla, yo tengo un inventario de madera. Cuando yo transformo esa madera en la silla, inmediatamente, ¿verdad?, la vendo. Es un activo corriente. Luego también tenemos lo que son activos, podemos utilizar activos diferidos. Los activos diferidos son todo aquello que yo pago por anticipado, por adelantado. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un vehículo, yo pago un seguro que es un año por adelantado. Eso es un activo diferido porque yo tengo ese alquiler, ese pago
de ese seguro pagado por un año y mensualmente, según vayan pasando los meses, que yo lo voy gastando. Si yo, por ejemplo, pago el alquiler de un local por un año completo, también es un activo diferido, porque yo tengo ese bien a mi favor. ¿Se van entendiendo las ideas? Sí. Sí. Muy bien. Asimismo, dentro de los pasivos, que son las deudas, yo tengo dos tipos de pasivo, pero antes de pasar a los pasivos, voy a terminar de explicar algo de los activos. También, aparte de yo tener activos circulantes o activos corrientes, que son lo mismo, y tengo activos diferidos, que ya sabemos que son todo aquellos pagos que yo hago de manera adelantada. También yo tengo activos fijos. Los activos fijos son todo aquello que yo tengo como bien. Por ejemplo, hay un micrófono abierto que está dando el eco por ahí. Por ejemplo, un edificio es un activo fijo. Un mobiliario de oficina es un activo fijo. Las computadoras son activos fijos. Las impresoras son activos fijos. Un escritorio es un activo fijo. Equipos de oficina, materiales son activos fijos. ¿Verdad? Son todos aquellos activos en formas ya de bienes en sí, forman mis activos fijos. Un vehículo es un activo fijo. Una maquinaria dentro de mi empresa es un activo fijo. Entonces les decía que tenemos los pasivos, que son las deudas. Los pasivos, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, los materiales que se gastan, por ejemplo, hojas de maquinillas, folders, son activos fijos también. Sí, también. Gracias. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguien más? ¿Todo claro hasta ahí? Entonces, continuando con los pasivos, como les decía, los pasivos que son las deudas, ¿verdad? Ya sabemos, se clasifican en dos. ¿Cuáles son esos dos? Tenemos los pasivos corrientes y lo pasivo no corriente. O también lo podemos llamar pasivo, los pasivos corrientes lo podemos llamar como pasivo a corto plazo y el pasivo no corriente lo podemos llamar como pasivo a largo plazo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el pasivo corriente o pasivo a corto plazo es aquel que tiene un periodo de menos de un año. Por ejemplo, las cuentas por pagar, un sueldo por pagar, un impuesto por pagar, un proveedor por pagar, son pasivos corrientes o a corto plazo porque todo tiene menos de un año. Ahora bien, el pasivo, aquí tenemos ejemplos de los proveedores, bancos por pagar, Estado, ¿verdad? Los pasivos no corrientes o pasivos a largo plazo son todo aquello que pasan de más de un año. Por ejemplo, las hipotecas por pagar, un bono por pagar, documentos por pagar, todo lo que sea a un plazo de más de un año se convierte en un pasivo no corriente de largo plazo. ¿Preguntas?
¿Claro hasta ahí? De mi parte, sí. Profesora, ¿podría repetir lo de corto plazo? El corto plazo es todo lo que tiene menos de un año. Ok. Menos de un año. Y largo plazo, es decir, corto plazo, todas las deudas que son desde un día hasta un año. Largo plazo, todas las deudas desde un año y un día hasta en adelante. Ok, gracias. Muy bien, excelente. Entonces, ya aquí, ¿verdad? Sabemos que el capital es toda la inversión que se hace en una empresa, un accionista, y obviamente el capital por la inversión me va a dar utilidades o beneficios. Si yo, como les decía ahorita cuando le hice un ejemplo, si yo no hubiese invertido ese capital, no hubiese tenido esa ganancia o ese beneficio al final. Las ganancias se le puede llamar utilidades acumuladas porque la voy acumulando año tras año. La puedo también llamar beneficio, ¿verdad? Puedo llamarle ganancia. Todo eso es parte del capital contable. Ya los ingresos conocemos y sabemos que son todas las ventas que yo hago al contado o a crédito. Y los costos, lo que me cuesta yo tener ese producto o ese servicio para venderlo y que lo recupero. A diferencia del gasto, el gasto es algo que yo necesito tener, pero no vuelve el dinero. Y el costo, yo lo recupero, el dinero regresa hacia mí. Vamos bien hasta ahí. Sí. Ok. También los gastos se pueden dar como gastos generales de 20 administrativo, porque, por ejemplo, gastos administrativos están los servicios de luz, de agua, de teléfono, alquiler. Son gastos administrativos porque son de, como uno dice, de oficina, de gerencia. Y también podemos tener gastos financieros. Los gastos financieros son cuando nosotros pagamos intereses, mora de algún préstamo, ¿verdad? Cuando nosotros pagamos recargo, esos son gastos financieros porque tú estás pagando dinero de más porque se supone que tú tienes un pago, un día con un monto. Si te pasa de esos días, obviamente te van a cargar intereses y recargo donde vas a tener que sacar más dinero y eso se llaman gastos financieros. Bien hasta ahí. ¿Hasta ahora se ha entendido todo bien? Sí. ¿Y los demás, chicos, van entendiendo todo bien? ¿Voy siendo clara? Sí, profe. Yo entendí todo bien, pero la tabla como que me cuesta un chiste trabajo, pero yo voy a ver el video para ver si entiendo mejor. Sí, eso lo van a ir aprendiendo poquito a poquito y como les dije, desde que comencemos a elaborar y a realizar las prácticas en sí, se va a ir grabando mucho más. Miren, entonces la contabilidad se trabaja por partida doble. ¿Qué quiere decir partida doble en contabilidad? Como yo les dije ahorita al principio, voy a tener un lado débito y voy a tener un lado crédito. Y lo mismo que yo tengo de un lado es lo mismo que yo voy a tener del otro lado. Por ejemplo, si yo de un lado débito tengo 100 pesos, del otro lado crédito voy a tener 100 pesos. Es decir, este es uno de los principios. Y aquí yo sé si estoy trabajando de manera correcta, de manera ordenada. También cuando hablamos de principio de partida doble en una contabilidad, es porque yo hago uso de dos cuentas. Al momento de registrar, yo tengo que tener dos cuentas. O puedo tener, es decir, dos cuentas donde voy a afectarla una con la otra. Voy a hacer un efecto. Como es parecido, no sé si ustedes han visto cuando
para que se entienda mejor, algo bien básico. Cuando van a hacer una pelea de boxeo, que dicen el amarillo versus rojo, por así decir un ejemplo. ¿Han visto eso? Cuando hacen enfrentamiento, tal boxeador versus tal boxeador, o cuando es juego de Águila y Licey, que ponen Águilas versus Licey. Eso es lo que se llama partida doble, que voy a hacer un enfrentamiento de 2 cuentas. Por ejemplo, vehículo contra efectivo. ¿Se entendió lo que es partida doble? Sí, profe. Ok. Entonces, miren, hasta aquí con esta partecita vamos a llegar esta noche. Entonces, la partida doble yo lo voy a realizar en un formato de cuenta, que es lo que se llama en contabilidad una cuenta T. Una cuenta T es esto mismo que estamos viendo aquí, una T, donde aquí arriba yo tendría el nombre de mi cuenta, por ejemplo, efectivo. Voy a tener el lado izquierdo tal cual como usted lo ve de frente a usted y según usted tiene las manos, su lado izquierdo aquí va a ser llamado débito, separado por la cuenta T, y al lado derecho, donde usted tiene su mano derecha, será el lado crédito. Al lado débito también se le llama debe o cargo, y al lado crédito se llama haber o abono. En estas cuentas T es donde nosotros vamos a registrar nuestras transacciones. Esto es lo que se le llama cuenta T, las famosas cuentas T en contabilidad. Aquí yo pondría, por ejemplo, efectivo. El efectivo, yo le expliqué ahorita, aumenta en el lado débito, todo lo que yo coloque aquí en el débito al efectivo me va a sumar y como me decía la tabla, que disminuye en el crédito, todo lo que yo coloque en el lado derecho, que es el crédito, me va a disminuir, me va a bajar el efectivo. ¿Preguntas? Todo claro hasta ahora. Todo claro hasta ahora. Excelente. Bien. Entonces, hasta esta partecita de la cuenta T, hasta aquí vamos a llegar en el día de hoy, a nuestra clase de hoy. ¿Qué les ha parecido esta parte de contabilidad, estas clases? ¿Le ha gustado? Sí. Ok. Muy interesante. Sí, cada día se va poniendo más interesante porque aquí estamos viendo la teoría, ¿verdad? Porque tenemos que tener los conceptos generales. Cuando entremos a la práctica, ahí es que se va a poner interesante. Mucho más todavía, que ya entramos en la semana siguiente, la semana que viene. La parte de la explicación, voy siendo explícita con ustedes. Sí. Bien. Y los demás que no dicen nada, que están calladitos. Bueno, profe, mejor de ahí se daña. Bien, excelente. Esa es la idea de que todo se entienda, de que todo sea bien didáctico, de que ustedes comprendan bien todo lo que es en cuanto a este material. Bien, entonces, chicos, les recuerdo a aquellos que no han terminado su tareita, todavía tienen hasta mañana y ya nuevamente nos vamos a ver, Dios mediante, el lunes. El lunes ya nosotros vamos a comenzar a hacer registro, a trabajar las prácticas. Miloxis tiene la manita levantada. Sí, profe, para hacerle una pregunta con respecto a la tarea. Yo le voy a agregar entrega por mi teléfono. Yo lo puse en comentarios de entrega.
pero cuando le doy a agregar entrega, no me da la opción para ¿Usted lo yo puso, pegar en el comentario. Pero cuando le doy a agregar entrega, no me facilita para pegar no te sale como que tú tienes que, porque cuando tú le das a entregar, a agregar entrega, tú vas, es como si fuera a alar el documento, a seleccionarlo, no es pegándole, como tú lo puedes arrastrar, pero también lo puedes alar. Si lo haces por el celular, creo que tienes que buscarlo. Ella dice, profe, como lo explicaron, que lo pone desde Google Drive. Entonces, desde ahí te daba un enlace de compartirlo. Entonces, eso es lo que ella dice. Y ahora hay que compartir el archivo desde archivos. Exacto, lo puedes hacer compartiéndolo, pero es extraño porque ya hubo uno de ustedes que lo compartió así desde el Drive y se puede. No sé si es porque como ella dice que lo está haciendo del celular, a lo mejor es por eso. No sé si será esa parte que no le permite. Pues será eso entonces, profe, porque no me deja agregarlo a la entrega. Tal vez pueda hacer eso, porque ya hay algunos que ya han subido y lo han agregado, pero algo así, seleccionándolo por la ventana, porque también es otra opción que se puede hacer. Está bien, gracias. Siempre. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Todo ha estado claro hasta ahora? Para mí sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues excelente entonces. Para mí un placer haber estado con ustedes esta noche y nos encontramos nuevamente el lunes, Dios mediante. Bien. Gracias, igual. El profe. Bueno, Igualmente. feliz noche a todos. Buenas. Gracias, igual. Igual. Gracias. Bye, bye.